Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a trabajar en la clase de hoy el tema vinculado a las estéticas del entretenimiento que Omar Rincón desarrolla en las siguientes páginas de su texto, luego de haber abordado las culturas mediáticas. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, por supuesto. Estas culturas mediáticas que vinimos trabajando en las últimas clases, que hacen a la construcción de una forma de comunicarnos, de relacionarnos, de vincularnos en sociedad, que es hoy nuestra cultura predominante, por lo menos en el mundo occidental, tienen rasgos. Esos rasgos o valores, como también así lo denomina Rincón, son estas estéticas. ¿Qué significa esto? Que en general los productos y contenidos de los medios de comunicación y de la cultura en general, que están muy relacionados con los medios, tienen estos rasgos, tienen estas características. Hay 9 en total. Hoy vamos a ver los primeros 5 que desarrolla Rincón y les voy a pedir que ustedes por supuesto los lean también en el texto y ahí los van a encontrar más en detalle. El primero habla de la velocidad. La velocidad tiene que ver, por un lado, tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la velocidad en el sentido de cómo se comunican las cosas, cómo se dicen, cómo se cuentan, se desarrollan. Y se hace de manera muy veloz, de una manera frenética, dice Rincón, ¿no? A tal punto que tenemos que tener un gran poder de asimilación, de interpretación y comprensión para poder entender y llegar a captar ese mensaje. Como seres humanos que nos adaptamos rápidamente a las modificaciones, cambios en nuestra cultura. De hecho, hoy la sociedad está más preparada por ahí que generaciones atrás para asimilar esa velocidad en los contenidos y en la manera en que se dicen las cosas, se cuentan y se demuestran. Y la velocidad también entendida como esta idea de que nada es que nada es permanente, entre comillas, que nada perdura demasiado en el tiempo y que todo se reemplaza rápidamente. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los noticieros, ¿no? Una noticia de hoy, mañana deja de serlo para ser reemplazada por otra distinta. Entonces, esa velocidad constante de los temas y las cosas que aparecen en nuestra cotidianeidad hace que también nos tengamos que adaptar no solo a la manera como me lo cuentan y me lo dicen que es muy veloz, también a que rápidamente esa agenda de temas y contenidos va variando. El segundo elemento y tercero los vamos a relacionar. Tienen que ver con el exceso y con lo monstruoso, dice Rincón. ¿El exceso en qué sentido? En superar los límites. El exceso en lograr que lo que nos muestran los medios de comunicación rompa barreras, ¿no? Rompa límites y termine siendo mucho más de lo que tal vez sea aconsejado mostrar o contar o decir. Esto se puede ver tanto en contenidos de ficción como también en contenidos o en noticias o en mensajes vinculados a hechos de la realidad. Y lo monstruoso, en cierto punto, es excesivo, porque lo monstruoso es hacer hincapié en lo morboso, en lo deforme, dice Rincón, en aquello que llama la atención, en aquello que es espectacular de algún punto y de alguna manera rompe con los esquemas de lo normal y de lo cotidiano y de lo que es aceptado, ¿no? Entonces tanto el exceso como lo monstruoso son características muy utilizadas por los medios de comunicación para desarrollar sus contenidos. Cuando digo monstruoso, no piensen en un monstruo literalmente, ¿no? Monstruoso puede ser mostrar un fenómeno natural que arrolla o se lleva puesto a un pueblo entero, el tsunami, por ejemplo, los fenómenos de los tsunamis que hemos tenido en los últimos años, o las grandes tormentas, o grandes inundaciones. Eso es monstruoso, ¿no? En un punto de mostrar esa forma de impactar en la vida de las personas. O lo que está sucediendo hoy con la pandemia también cuando se llega al punto de mostrar lo terrible de esta enfermedad y cómo ha impactado y ha perjudicado a miles de personas en el mundo. Bueno, la manera de contarlo muchas veces apela a esta monstruosidad. Y por último, de este primer conjunto de valores y de estéticas, tenemos el shock. El shock es más que una característica, es un objetivo. Es la búsqueda de que la gente
y la audiencia quede impactada por lo que ve y por lo que escucha y por lo que se le muestra, ¿no? A eso se le llama el shock, es esa fuerza y ese impacto que nos detiene, que en algunos casos nos moviliza o que en otros nos genera o nos repercute en nuestra conducta, nos genera algún tipo de marca. Yo les sugiero, si les interesa este tema del shock, que vean La doctrina del shock. Hay un libro en realidad de Noemi Klein, que es una persona que trabaja mucho sobre la publicidad, los efectos de los medios de comunicación en la ciudadanía. Y hay un documental película que elabora ella en relación a su libro, donde desarrolla esta idea de la teoría del shock. Fundamentalmente cómo se dio en varios países del mundo, muchos en América Latina, esta idea de que a través del shock, del impacto, en asociación obviamente con los medios de comunicación, se podía lograr grandes cambios o modificación de conductas en la población. Nuestro caso más cercano y más triste fue la última dictadura militar, donde fue un shock para mucha gente el hecho de que se desaparecieran personas, se las torturaran, bueno, después se conociera mucho más detalles, ¿no? Se expropiaran bebés. Ya en ese momento, aún sin saber todo eso, la sociedad estaba en shock, porque estaba impactada por un régimen militar que era duro, que era muy fuerte. Bueno, ese podría ser un gran ejemplo. Lo que vivimos hoy también con la pandemia actual es un shock y va a quedar un registro, una marca en la sociedad por todo lo que genera y el miedo y los riesgos y todo lo que ha modificado en nuestra vida de todos los días. Entonces, el shock también es otro elemento muy importante dentro de esa lógica de estética, ¿no? Es el impacto, es aquello que no lo esperamos y nos llega por los medios de comunicación de tal manera que no tenemos poder de respuesta inmediata, ¿no? Por justamente lo fuerte y lo impactante que es ese contenido. Hasta acá vamos a ver hoy solamente las primeras 5. Les pido que los lean. Y después tenemos otro tipo de características o de estéticas, como la filosofía light, algunas de las que ya hemos visto en las clases anteriores que los vamos a seguir desarrollando. Bueno, un abrazo grande.